Dios sea hablando en este momento a lo que Él quiere decir en esta hora. Entonces, oremos. Padre, te doy gracias en este momento. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque así como escuchamos ahora esta alabanza, yo sé que tú mueves montañas, Señor. Abriste el mar, Señor, allí en el desierto, Señor. Padre, creemos que tú estás al control de todas las cosas. Tú estás con nosotros, Señor. Yo te ruego en este momento, Señor, que todos los que están viendo esta emisión, Padre, a través del Facebook Live, a través de este canal de YouTube, Señor, puedan ser ministrados por ti, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande. Dígale, Señor, yo necesito escuchar tu palabra, yo necesito más y más de tu presencia en esta hora, Señor. Yo quiero que toques mi vida, que sanes mi alma, que sane mis emociones y que restaure todo lo que hay en mí. Diga en el nombre de Jesús, echo fuera toda distracción de mi vida y dispongo mi mente, mi corazón para aprender más y más de tu palabra, Señor. Yo te doy gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Entonces hay quienes se preguntan sobre quién causa el sufrimiento, Dios o el diablo. Eso es lo que hemos estado hablando. Se definió el tema sufrir o sufrimiento. Por ejemplo, la teología, toda ella, reconoce que las personas pasan por experiencias que los angustian. Hay una palabra griega que se llama patos y que tiene que ver con angustia, afligimiento, eh, heridas, disciplina y también que causa dolor y hasta a veces muerte, ¿sí? El sufrimiento puede ser tanto físico, mental o espiritual. Recuerde eso, el sufrimiento puede ser tanto físico, mental o espiritual. Y miramos un texto en San Juan 16:33. Le estoy recordando lo que empezamos a ver acerca del sufrimiento, pero con base a unas palabras que el Señor Jesús dijo en San Juan 16:33, Él dijo lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y mira lo que dice: en el mundo tendréis aflicción. ¿Cuál es la palabra griega? Patos. Es decir, que entonces en el mundo tendréis patos, es decir, aflicción, sufrimiento, van a haber heridas, van a haber momentos de disciplina, van a haber momentos de dolor, tal vez emocional, física o espiritual. Pero mire la promesa que el Señor nos da allí: pero confiad en mí. Dice, yo he vencido al mundo. Dígale que está a su lado. Confiemos en el Señor porque Él ha vencido al mundo. Es decir, ha vencido por usted y por mí. Entonces, vimos que el sufrimiento es una realidad que se miró desde la caída, en este caso de Adán y Eva. Empezó el sufrimiento con la caída, ¿sí? Cuando ellos desobedecieron una orden que Dios les dio, ¿sí? Y de acuerdo a eso, pues por desobedecer vino lo que fue el dolor. Cuando leíamos en Génesis 3, 14 hasta el 19, donde dice que el Señor le dijo a la mujer, con dolor tendrás tus hijos. Al hombre también le dijo, vas a tener dolor y tendrás que sufrir, vas a tener que sudarla, como quien dice, para poder sustentarse, después de que ellos lo tenían todo. Pero como vemos, allí empezó el sufrimiento para el ser humano, sea hombre, sea mujer, niño, jóvenes. Lamentablemente desde ahí empieza este proceso. Entonces vemos que la naturaleza del pecado y del sufrimiento en este caso, ¿sí? Y vemos el sufrimiento es real porque el hombre vive en rebelión contra Dios. Hoy muchas cosas que tal vez se vivan en nuestra vida es producto de la rebeldía que tiene el hombre hacia el Señor. Porque si bien es cierto, cada quien quiere vivir su propia vida, ¿sí? Y muchos, en este caso, rehúsan tomar el camino de Dios. Muchas personas se niegan a seguir a Jesús. Muchas personas tal vez ven que esto no es en serio. Ven la vida cristiana, la vida espiritual como algo de locos. Pero si lo miramos, la palabra nos dice que Dios nos ha trazado un camino. De hecho, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, lamentablemente muchos toman el camino equivocado y se dejan llevar por ese camino que conduce a la perdición. Entonces hay que mirar que el sufrimiento es real porque el hombre vive en rebelión contra Dios.
¿Usted está viviendo en rebelión contra Dios? ¿Están dando de acuerdo a sus propios caminos o están dando de acuerdo a los caminos de Dios? Ahí les dejo para que reflexionemos. También que la carga del sufrimiento a menudo ha caído sobre el pueblo de Dios. ¿Quiénes son en este caso los que sufren? Nosotros como pueblo de Dios. Hay un pasaje en Éxodo 1 donde veíamos de que por ese proceso que ellos estaban viviendo allí en Egipto, cada vez ellos eran siendo esclavos, seguían esclavos y los oprimían más. Por ellos tal vez no obedecer a lo que el Señor les estaba diciendo. Entonces, miremos entonces en segundo lugar que el pecado resultará siempre en sufrimiento. Cuando se habla de pecado, la Biblia dice que el pecado es infracción de la ley. Es decir, cuando yo desobedezco lo que la palabra misma enseña, ¿sí? Cuando yo no hago lo que Dios me ha dicho que debo hacer. Entonces, cuando yo estoy viviendo de acuerdo, no estoy viviendo de acuerdo a lo que la Biblia enseña, entonces lamentablemente muchas cosas van a suceder a nuestra vida por causa del pecado. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Pero más la dádiva de Dios es vida eterna, es decir, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, siempre que el ser humano viva, mientras esté viviendo en su pecado, en su rebeldía, en su aislamiento del Señor, van a haber consecuencias. Entonces, tal vez usted y yo en este tiempo estemos viendo las consecuencias de esa desobediencia a la ley de Dios, de lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, tengamos cuidado. Entonces, algunos entonces dicen, ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué permite Dios que su pueblo experimente aflicciones? Entonces, algunos sufrimientos son castigo por el pecado. Y hay un pasaje en Levíticos que quiero que lo leamos. Levíticos 26:14. Levíticos 26:14, inclusive si ustedes pues quieren leerlo, todo lo que sigue ahí para adelante, se da cuenta que el Señor le dice, allí dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. Es decir, que el alma que desobedece a Dios va a morir. Puede ser tanto física o espiritualmente. Entonces, ¿qué vemos? Si usted ve más adelante ese pasaje, se da cuenta que el Señor le dice, bueno, si ustedes no guardan mis mandamientos, más bien viven de acuerdo a sus propios caminos, entonces lo que ustedes van a ver es la muerte. La muerte. Pero más adelante también dice, ustedes pues, se dan la tarea de leerse ese capítulo, se da cuenta, si ustedes obedecen mis mandamientos, oyen mi voz, están en mis caminos, pues van a venir también, hay una consecuencia de ello, ¿cierto? Van a venir las bendiciones a nuestra familia, a nuestra vida. Entonces, algunos sufrimientos son castigo por el pecado. Entonces, tengamos cuidado cómo estamos manejando, en este caso, nuestro caminar con Dios. Ahora, Dios ofrece un plan de redención. Sí, señores, hay algo especial que no podemos ignorar, que todos tenemos una tendencia pecaminosa, todos hemos fallado, todos hemos hecho cosas malas, con la mente, con nuestros ojos, con nuestra boca, con nuestro cuerpo, qué sé yo, hemos actuado mal, ¿sí? Hemos hecho cosas que no le agradan al Señor, que nosotros ya siendo hijos de Dios somos conscientes, y tal vez si usted de pronto no asiste a alguna iglesia, allí en su conciencia le está diciendo, mire, estás actuando mal, no está bien lo que está haciendo, y producto de eso vienen tal vez consecuencias no muy buenas, ¿sí? Sin embargo, siendo este el proceso de nuestra vida, tantas cosas que nos han marcado, Dios ha trazado un plan de redención. Escuche esto, Dios tiene un plan con todo esto. Y si miramos desde que Adán y Eva desobedecieron, en Génesis 3:15, que a ese texto lo llaman, los grandes teólogos lo llaman el protoevangelio. ¿Por qué el protoevangelio? Porque desde ahí se da una promesa de que Jesús, escuche, el Mesías, desde hacía mucho tiempo iba a venir un Salvador, que le iba a dar a Satanás, ¿a dónde? En la cabeza. Y que de esa manera iba a derrotar las obras de las tinieblas, y en este caso el pecado. Entonces hay buena expectativa frente a eso, y quiero decirle, hay esperanza para nosotros. Dios nos ofrece un plan de redención para salir de ese estado de sufrimiento, tanto físico, emocional,
mental y espiritual. Entonces sabemos que el mayor problema que enfrenta en este caso muchos conceptos teológicos en cuanto al sufrimiento es cómo eliminarlo. La filosofía, algunos piensan, dicen, no, eso es algo que tiene que pasar, algunos lo reconocen, otros no. Sin embargo, aunque ellos no le dan una esperanza muy buena, Dios sí nos da una esperanza. Mire bien esto, la Biblia ofrece el plan de un Dios redentor que ha luchado con el problema del pecado y que finalmente elimina todo sufrimiento para los que confían en él. Vuelvo y lo leo. La Biblia ofrece el plan de un Dios redentor que ha luchado con el problema del pecado y que finalmente elimina todo sufrimiento para los que confían en él. O sea, es decir, que hay esperanza para aquellos que le creemos, que caminamos en el Señor. ¿Está sufriendo usted en estos días? ¿Está usted triste estos días? ¿Está usted afligido por algo? Pues el Señor tiene una respuesta a eso que usted está viviendo. Y miremos lo que dice Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Es el último libro de la Biblia. Facilito. Apocalipsis 21, 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Mira lo que dice: ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Qué especial, porque aquí Dios nos está dando una promesa, que hay una esperanza para aquellos que confiamos en Él. Leamos ahorita San Juan 16:33. En este mundo van a haber aflicciones, patos, dolores, sufrimiento, tristeza, vamos a llorar. Pero hay un lugar donde Dios promete que ya no va a haber tristeza ni dolor. Por eso tenemos que pasar el periodo de prueba acá en la tierra, donde tenemos que soportar todo lo que está pasando a nuestro alrededor, pero siempre con una palabra clave: los que confían en Él. Entonces, iglesia, amigo, hermano, ¿usted está realmente confiando en Dios en medio de este tiempo? ¿Está usted seguro de que el Señor es su Salvador? ¿Está usted seguro que Dios cuida de usted, de su familia, que cuida de la ciudad donde estamos, de nuestra nación, y que aún tiene el control de lo que está pasando a nuestro alrededor? ¿Sí? Que aunque haya sufrimiento, aunque haya dolor, aunque haya tristeza, sabemos que los que confiamos en Él, en algún momento vamos a estar en una eternidad con Él y nunca vamos a tener más tristeza ni dolor. Yo no sé si usted espera eso, pero esa es la promesa que tenemos en Dios, porque aquí dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, esa es la esperanza que tenemos en el Señor. Entonces, el pecado resulta que en sufrimiento, pero para ello Dios nos dio un plan redentor. ¿Qué fue ese plan de redención? A través de Jesús. ¿Cuál es ese plan de redención? A través del Señor Jesús podemos tener esa oportunidad de saber que un día estaremos en un lugar donde no va a haber tristeza ni dolor. Que mientras estamos acá podemos soportar el dolor, el sufrimiento, porque recuerde, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dígalo allí conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Vamos, confiese esa palabra: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Declárelo, dígale: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Es decir, que entonces Dios está allí cuidando de nosotros, y esa es la confianza que tenemos. Ahora vamos a mirar en tercer lugar, y es que Dios controla y regula el sufrimiento. Recuerde esto: Dios controla y regula el sufrimiento. Y vamos a mirar un pasaje que está en Job, capítulo 1, versículo 12. Y aquí yo quiero que pensemos en esto. Job fue un hombre que tuvo muchas cosas en su vida. Tenía una buena familia. Se dice que era un hombre justo, bien, ¿sí? Temía al Señor, amaba a Dios, tenía riquezas, muchas riquezas. Se cree que era el hombre más rico en su época. Pero un momento a otro vino el lloro, ¿cierto? Vino el sufrimiento. Lo tocó esa palabra patos en griego, donde a veces cuesta aceptar ciertas cosas que pasan en la vida. Sin embargo, no estuvo exento de todo eso.
Y lo invito para que usted tal vez estos días coja su Biblia y léase la historia de Job. Y se da cuenta que era un hombre que tenía todas las cosas que pueda anhelar cualquier hombre aquí en la tierra. Que se va a dar cuenta de que usted no es el único que está sufriendo y que ha sufrido cosas terribles como pérdida de seres queridos, cosas materiales, hasta él mismo ser tocado por una enfermedad, cosas como esas. Y había algo que lo diferenciaba de él a todos los hombres de su época, que amaba al Señor, confiaba en el Señor y tenía claro que el Señor era el que tenía el control de todas las cosas. Por eso es importante que nosotros podamos cada día acercarnos a la palabra, porque nos damos cuenta de que no somos los únicos ni los últimos que hemos pasado, que estamos sufriendo. No, hubo y hay personas que pasan esas cosas terribles de las que nosotros tal vez estemos viviendo hoy. Job capítulo 1, versículo 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Delante de Jehová. Es decir que entonces aquí vemos que Satanás está delante del Señor y le está diciendo Dios, o sea, le está dando una orden al Señor de que si lo iba a perturbar, le iba a hacer daño a Job, que fuera de una manera. Si usted lee todo el contexto de ese pasaje, se da cuenta que el Señor le dice: mire, lo vas a tocar, pero no hasta matarlo, sino que lo vas a herir. Oiga, y eso es tremendo, porque ¿cómo es posible que Dios mismo haga de que pase este hombre eso? Él es Dios, Él es soberano, ahí lo que vemos que es la soberanía del Señor. Sin embargo, Dios tenía un propósito con todo eso. Por eso les digo, Dios controla y regula el sufrimiento. El origen del dolor y del sufrimiento se expresa por un antiguo dilema. Mira el dilema que había. O Dios es tan bueno, Dios es bueno, pero no tiene poder para prevenir el sufrimiento y el mal. O Él es todopoderoso, pero malévolo, porque no quiere librar al mundo del sufrimiento. Eso fue algo que se generó, algo que llaman la teodicea, la justicia de Dios. Dentro del cristianismo se ha luchado con este problema desde tiempos primitivos, o sea, desde mucho tiempo antes se está luchando con esto. ¿Por qué Dios permite el dolor y el sufrimiento? ¿Por qué pasa de esta manera? Aunque el naturalismo, por ejemplo, ha utilizado a menudo este dilema para justificar algunos en este caso el agnosticismo, que son sus creencias, sus cosas que llevan erradas, en este caso en cuanto a Dios. La Biblia sugiere que Dios controla y regula todo, porque vemos que aquí mismo el Señor le dice: bueno, lo vas a tocar, ¿sí? Pero cuidado, hasta cierto punto. Entonces, ahí que vemos, vamos a mirar que Dios tiene un plan y propósito para cada persona, ¿sí? ¿Cuál era el propósito de Dios con Job? Si usted se pone a leer ese libro, se da cuenta de que todo tuvo un proceso donde Dios tenía todo bajo su control y tuvo pérdidas físicas, materiales, su vida fue afectada también. Sin embargo, más adelante hubo una recompensa. O sea que tras de todo eso Dios tiene un plan. Y yo creo que en medio de este tiempo, en pleno siglo XXI, que tal vez no estamos viviendo algo similar a lo que vivió Job, o de pronto usted sí, pero créame, Dios tiene algo para eso, a través de todo esto, ¿sí? Habrá un momento en que tendremos que llorar, vamos a sufrir, tendremos que humillarnos ante el Señor, porque de hecho Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. O sea, no renegó al Señor, no le cuestionó, sino que le dijo: Señor, aquí estoy, desnudo salí del vientre, desnudo volveré. Entonces son palabras que nos confrontan. Entonces Dios tiene un plan y propósito para cada persona, y este plan tal vez incluya prosperidad para los malvados y sufrimiento para los justos. Dijo una vez un hombre: ¿cómo es que otros prosperan no siendo cristianos, y yo que busco al Señor, mire cómo estoy viviendo, mira mi vida, Señor, mira tal cosa? Algo tiene el Señor con todo esto, porque de hecho hay un pasaje en un salmo, que es el Salmo 37, que dice: no tengas envidia de los que prosperan, porque tarde o temprano todo eso cae como la hoja seca y se vuelve trizas, se pulveriza todo, ¿sí? Entonces, mientras que cuando estamos en la mano de Dios, bajo su plan, bajo su propósito, vamos a ir ascendiendo cada día y nos va llevando a cosas mejores. Y eso es lo que Dios quiere hacer
en este tiempo. Si usted es empresario, si usted es una persona de negocios, es una persona que ha soñado cosas grandes, pues hermano, tome todo esto como parte del propósito de Dios para cosas mejores que vendrán más adelante para su vida. Si usted cree esto, diga amén, participe allí en el chat, diga amén, yo creo que el Señor tiene un propósito. Si usted dice tenía muchas cosas pero ahora no tengo nada, pues Dios es especialista de hacer de lo poco, de la nada, hacer todo. Porque lo que no se veía, lo que usted y yo tenemos acá a nuestro alrededor, Él lo hizo, donde no había nada. Algunas teorías dicen que el de la evolución, todas cosas del Big Bang, pero no es así. Dios mismo con una palabra dijo, hágase la luz, se hizo la luz, los cielos y la tierra, todo. Entonces Dios es especialista en hacer cosas que nos sorprenden y hacer cosas sobrenaturales. Vamos a un pasaje, a San Mateo capítulo 16. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 24. Recuerden, Mateo 16, versículo 24. Y vamos a leerlo despacio. Recuerde que es el Nuevo Testamento, donde usted y yo vamos a ver qué dice la palabra. San Mateo 16, versículo 24. Le voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Eso lo dice en la Nueva Traducción Viviente. Ahora, en la Reina Valera lo expresa de esta manera. Dice de esta manera, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Sabe que esto es la consecuencia, digámoslo así, de seguir a Cristo? El sufrimiento. Jesús no negó de que si usted venía a sus pies, que si lo seguíamos a Él, todo iba a ser color de rosa. Si usted le dijeron, mira, entra al Evangelio, entregue su vida al Señor y todo se va a volver tranquilo, no va a volver a sufrir, pare de sufrir, pues hermano, le dijeron, déjeme decirle, lo engañaron. Porque Jesús mismo está diciendo aquí que hay un costo por seguirlo a Él. Y ese costo tiene que ver con sufrir. De hecho, la cruz significa sufrimiento. El hecho de que Jesús haya tenido ese proceso de ir allí hasta el Gólgota, el lugar de la calavera, el lugar más horrible en esa época, porque allí colgaban a los criminales, Él tuvo que pasar todo ese proceso de sufrimiento. Y el mismo Señor dijo, si ustedes realmente me quieren seguir, quieren vivir en mis caminos, quieren confiar en mí, pues está bien, pero tengan en cuenta que van a haber momentos de dolor, de tristeza y de sufrimiento. Entonces, Dios nos está diciendo que aquí tenemos que estar dispuestos a pasar muchas cosas en la tierra, pero por eso nos decía San Juan 16:33, confíen en mí porque Él venció. ¿A quién? Al mundo. Todo lo que pueda pasar aquí en la tierra, Él lo venció. ¿Cómo lo pudo lograr? Cuando llegó hasta la cruz. Ese es el punto fuerte donde podemos apegarnos a que hubo un hombre que sufrió todo para que nosotros podamos también soportar y ser vencedores en Él. Por eso les decía, ahora todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ahora, ¿por qué permite Dios que los justos sufran? Vamos a mirar este pasaje. Romanos 8:28. ¿Por qué permite Dios que los justos sufran? Ahora, el plan y los propósitos de Dios incluyen varias explicaciones del por qué las personas sufren. Y en Romanos 8:28 es un texto muy conocido y dice, pues todos los que dicen amar a ¿quién? A Dios. Dice que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Es decir, que todo lo que Dios hace es con un buen motivo. Entonces, rebobine allí un poquito. Piense en ese proceso que usted está teniendo estos días de dolor, de tristeza. Tal vez Dios a través de eso quiera sacar algo bueno. Porque dice, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, aquí vemos que Dios quiere que usted y yo entendamos que Él tiene un propósito con eso. Sáquele el lado bueno a ese dolor, a ese sufrimiento, sea familiar, sea personal. Tal vez era necesario.
De hecho, Pablo, el apóstol Pedro lo dijo, es necesario que pasemos por diversas pruebas, ¿sí? Pero después de eso vendrá la recompensa. Entonces, Satanás y sus ejércitos causan algunos sufrimientos, hay que tener en cuenta eso. Pero Satanás está limitado por la voluntad soberana de Dios. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Primer libro, carta o libro de Pedro, carta de Pedro, el apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Le voy a leer ese pasaje en la versión Dios habla hoy. Dios habla hoy. Entonces, Satanás y sus ejércitos causan algunos sufrimientos, pero escuche esto, Satanás está limitado por la voluntad soberana de Dios. Recuerde lo que hablamos de Job. Leas el libro de Job y el Señor le dice a Satanás, listo, está bien, vas a ir allí a afligir a Job, pero hasta cierta parte. Oh, seguro que si él se hubiera extralimitado con Job, el Señor hubiera intervenido, porque así es Dios, porque Él controla todo. Recuerde, Dios controla todo, eso es lo que estamos viendo. Dios tiene un plan y propósito en cada persona. ¿Y por qué Dios permite que los justos sufran? ¿Sí? Hay que ver que entonces el enemigo está detrás de esto. Mire lo que dice primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 9. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo, ¿quién? El diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. Tremendo. Allí el apóstol Pedro nos da una reflexión sobre esto. Sean que prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo es el diablo. Satanás y su secuaces siempre está buscando la manera, la forma de cómo perturbarnos, hacernos caer, porque hay que reconocer, dice la Biblia, que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, del diablo. De ahí que es muy importante que usted y yo mantengamos despiertos, mantengamos alertas, que seamos prudentes ante lo que estemos viviendo. A veces uno quiere actuar como que a la ligera frente a ciertos momentos de dolor, pero no, hay que ser prudentes, porque muchas veces se actúa alocadamente, escuche esto, y ahí es donde vienen los ayayay, como dicen por ahí, y hay que tener cuidado, y ahí donde el enemigo aprovecha y ¡pah!, viene y se aprovecha de usted. Entonces, ¿qué dice allí? Resístanlo firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo, mira lo que dice, eso es una realidad, y me encanta porque la palabra misma se interpreta para nosotros en este mismo tiempo. Dice, sabiendo que en todas partes del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. Miremos, la pandemia nos afecta solamente en Colombia, no, a todos, en cualquier parte del mundo, ya pueblos, naciones en otras partes están siendo afectadas por la misma situación, y es más, hasta cosas peores. Nada más veía las noticias esta tarde sobre ese incendio que hubo por allá en el oriente, tremendo, más de 4.000 personas heridas y ya iban más de 200 muertos, ya los hospitales no dan abasto. Entonces, más la pandemia y más esto, hay gente que está sufriendo peores cosas. Entonces miremos que Dios quiere darnos a entender que no podemos tampoco como quedarnos ahí como si fuéramos los únicos. No, hay gente que está sufriendo más que nosotros, por eso tenemos que resistir firmes en la fe. Entonces eso es una palabra de aliento para que nos, digámoslo así, estemos seguros, confiados de que Dios está al control de todo. Y Apocalipsis 12:12. Apocalipsis 12:12. Nueva traducción viviente. Por lo tanto, alégresen, oh cielos, y alégresen ustedes los que viven en los cielos. Pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. O sea que vuelve y vemos de que el enemigo tiene cierto poder, pero limitado, mientras que el poder de Dios es ilimitado. ¿Le queda poco el tiempo al enemigo? Sí, él sabe que es así. Bien, ahora el diablo causa parte del sufrimiento humano, pero dice, es Dios quien permite que el diablo provoque
a veces el sufrimiento, ¿sí? Entonces, miremos que no podemos ignorar eso porque la Biblia nos lo ilustra. La anda buscando la manera de que suframos, de que perdamos la esperanza en el Señor. Ahora, cierto sufrimiento también es disciplinario. Tal vez lo que usted está viviendo tiene un proceso de corrección para usted o para mí. Con todo esto Dios quiere enseñarle algo a usted. Vamos a leer Proverbios 3, 11 al 12. Proverbios 3, 11 al 12. Y mira lo que dice: Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige. Pues el Señor a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Entonces, nunca la corrección de parte del Señor va a ser para que usted se muera en ese proceso, sino para sacar lo mejor de usted y de mí. Tiene un proceso de formación. Es decir, que Dios utiliza las aflicciones para educarnos en aquellos momentos que tenemos que aprender, que a veces hay gente que aprende a los golpes. Tiene que sufrir para poder darse cuenta, ay sí, tuve que vivir esta experiencia para acercarme a Dios, para corregir mis caminos, para no volver a actuar de esa manera. Entonces, tómelo de esa forma. Y lo otro es que otros sufrimientos solo se pueden resolver en este caso en el misterio del infinito. Es decir, Dios es quien lo sabe todo. No explica a las personas todas sus acciones. Dios no tiene, porque Él es Dios y Él no tiene por qué decirnos todos los misterios. Inclusive la Biblia dice que hay cosas secretas y ocultas que solo le pertenecen ¿a quién? A Dios. Van a haber cosas que aquí no podamos entender, que las tratamos de razonar y vamos a tratar de darle lógica a las cosas, pero no, van a haber cosas que tal vez vamos a morir sin darnos todavía una explicación frente a ello. Quizás cuando estemos en la presencia de Dios, allá sí vamos a tener todas las preguntas para el Señor y no las va a responder. Pero acá es posible que de pronto usted no haya alguna respuesta del por qué usted está viviendo esos sufrimientos. Termino con estos textos para dar unas aplicaciones a este tema que hemos emprendido acerca del sufrimiento. En San Juan 9:4, la Biblia nos enseña, Evangelio según San Juan, Nuevo Testamento, capítulo 9, versículo 4. Dice la palabra: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. El Señor que le estaba diciendo allí, pues hermanos, yo hago lo que Él me pidió que hiciera, ¿sí? Hasta que llegue el momento, el día. Pero dice, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces, Dios tiene todo en sus manos. Hay partes, al mismo Señor Jesús entendió, yo estoy haciendo mi parte acá, lo que Él me mandó a hacer, ¿sí? Porque en ese tiempo muchos le demandaban señal al Señor, bueno Señor, ¿y cuándo serán estas cosas? Señor, pero esto, y el Señor les dice, pues, tienen que aprender a conocer ¿qué? Los tiempos. ¿Y dónde entendemos eso? En la palabra de Dios. De manera que de esta forma comprendemos que Dios tiene ¿qué? El control de todas las cosas. Dios tiene un propósito, ¿sí? No podemos ignorar de que hay alguien que quiere que nosotros suframos. Y es en este caso el diablo, nuestro adversario el diablo, lo decía allí el apóstol Pedro. Saber de que Dios tiene el control de todo, porque si a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces quiero terminar con unas aplicaciones a manera de conclusión. Primero, quiero que si usted puede preste mucha atención a esto. En primer lugar es que el Evangelio revela un Dios que conoce la realidad y el significado del sufrimiento. Y es más, a un Dios que se encarnó aquí en la tierra, vivió ese proceso del sufrimiento. Jesús mismo. Hebreos dice que Él tuvo que, con gran clamor y lágrimas, orar a Dios, clamar al Señor, al que lo podía librar de la muerte. Oiga, eso es tremendo, porque Jesús mismo sufrió. Entonces, nosotros también vamos a pasar momentos difíciles. Entonces, el Evangelio revela a un Dios que conoce la realidad y el significado del sufrimiento. 2. La cruz del Calvario es el cuadro sublime y majestuoso de un Redentor que llevó, mira lo que dice, nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores para reconciliar a las personas con Dios. Eso lo dice en una versión de una Biblia que encontré.
Isaías 53:4, que dice que llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores para reconciliar a las personas con Dios. Es decir, que era necesario que Jesús tuviera ese proceso de sufrimiento con un propósito. Y eso es algo que me encanta de Dios, porque no lo merecíamos, pero a través de ese sufrimiento, a través de ese sacrificio, tenemos entrada libre ante el trono de la gracia. ¿A través de quién? De Cristo. No sé si usted puede decir amén, pero dígale, Señor, gracias porque con todo esto, a través de ello podemos acercarnos a ti. Ahora, y 3, se puede soportar el sufrimiento humano por la esperanza de su eliminación final. ¿Cuál es esa esperanza? Pues la Biblia dice en 1 Corintios 15, 25 y 26, pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. ¿Sabe que para nosotros los hijos de Dios, que profesamos que Jesucristo es nuestro Salvador, para nosotros la muerte no es el fin, es el comienzo de una nueva vida, y en este caso una eternidad con el Señor? Por eso leamos ahorita Apocalipsis, donde no va a haber tristeza ni dolor, no va a haber sufrimiento. Y eso es lo que nos debe a nosotros apasionar, de seguir, resistir firmes, soportar lo que se venga acá en la tierra, porque sabemos que un día vamos a pasar una eternidad con el Señor. De manera que si usted está convencido de esto, hermanos, no nos va a dar temor morir, porque Jesús venció la muerte. Diga conmigo, Jesús venció la muerte. Cuarto, el plan de Dios para eliminar el sufrimiento y el pecado se centra en el regreso triunfante de su Hijo. Iglesia, como hacía mucho tiempo se predicaba, Maranata, Cristo viene. Y yo quiero invitarle para que se despierte, estemos despiertos, atentos y entendamos y conozcamos el tiempo que estamos viviendo. Tal vez son señales que Jesús mismo dijo, antes de que venga vendrán señales que anunciarán su venida. Y cuando todo eso acontezca, vamos a encontrarnos con el Señor. ¿Está preparado? ¿Está listo para ese encuentro con el Señor? Debemos entender que si estamos sufriendo acá es porque Dios está preparando a su novia, que es la iglesia, o sea, a usted y a mí, para que nos encontremos con Él. Y último, Dios derrotará los poderes del pecado y de Satanás y restaurará la creación de Dios a su armonía original. Y quiero que leamos Apocalipsis 22, del 1 al 4, para que oremos. Apocalipsis 22, del 1 al 4. Tremendo porque, hermanos, no se sienta mal, pero no lo digo así, si usted ha tenido pérdidas estos días, materiales, físicas, tal vez espiritual, pero sabe, Dios a través de eso nos está formando y nos está preparando para algo mejor. Después que mostró, dice Apocalipsis 22 del 1 al 4, después que mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones. Escuche esto. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estarán en sus frentes. No habrá allí más noche, aleluya, y no tiene necesidad de luz de la lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinará por los siglos de los siglos. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, que un día todo va a cambiar. La Biblia dice, habrá cielo nuevo y tierra nueva. Él derrotará todos los poderes del pecado y de Satanás y restaurará la creación de Dios a su armonía original, donde Él mismo será, con su misma luz va a brillarnos, hermanos. O sea, eso es especial. Yo no sé si usted ha pensado en estos días sobre eso. Por eso le invito para que usted y yo veamos todo este proceso de tristeza, de dolor tal vez, en medio de este tiempo. Véalo con otros ojos y con los ojos de la fe, que Dios tiene algo mejor para usted y para mí. Oremos. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Nos has mostrado tu misericordia. Nos has mostrado tu fidelidad. Señor, son muchos, no somos los únicos que tal vez estamos sufriendo.
Son muchos en el mundo, en diferentes partes del mundo, Señor, que están, Señor, teniendo pérdidas, tanto materiales, físicas, emocionales, Señor. Pero Dios, creemos que tú estás al cuidado y al control de todas las cosas. Y ayúdanos a entender, Señor, que detrás de todo esto hay un plan de redención. Ya tú lo has mostrado a través de tu Hijo, para que a través de Él podamos ser librados de caer en la condenación y poder ser salvos y pasar a una vida eterna, eterna contigo, Señor. Ayúdanos a confiar siempre en ti y a no desmayar, Señor. Yo te doy gracias por todos los que han visto este momento, este servicio. Te ruego, Señor, que los ayudes. Te ruego, Señor, que los sanes. Si hay algunos que están enfermos, pues dice tu palabra que tú sufriste en la cruz del Calvario por nuestros dolores y que por tu llaga, Señor, somos curados, somos sanados. Y yo le invito a que usted diga, Señor, en el nombre de Jesús, yo me declaro sano, me declaro libre y creo, Señor, que a través de este dolor, sufrimiento, Señor, tú me estás tratando, me estás moldeando y me estás enseñando algo con un propósito, Señor. Padre, gracias porque estamos en tu voluntad y estamos en tus planes, Señor. Yo te doy gracias en esta hora. Y si tal vez usted está viendo por primera vez esta enseñanza, yo quiero invitarle que usted pueda hacer una oración conmigo en este momento y pueda decir, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Te pido, Señor, que perdones mis pecados. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres de allí. Dígale, séllame con tu Santo Espíritu para entender tu palabra y tu camino. Gracias, Señor, por entregar a tu Hijo allí en la cruz por mis pecados y a través de ese sacrificio, dame el perdón y la vida eterna. Te entrego todas mis necesidades, todas mis luchas y creo, Señor, que contigo tengo la victoria. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, iglesia, amigos, hermanos, Dios les bendiga. Recuerde que quien les habla es su amigo y pastor Andrés Mauricio Rendón Gómez, desde aquí de la ciudad de Cartago Valle, Colombia. Sabemos de que hay personas que nos están viendo en otros lugares, les bendecimos. Recuerde que todos los jueves tenemos la oración, les esperamos a las 6 de la mañana. Bueno, les bendecimos. Un abrazo para todos. Bendiciones. Chao, chao.